Lujo, me da mucho gusto que esté esta noche en esta mesa el caricaturista Paco Calderón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Gracias, de verdad, te agradezco estar por acá. Vaya día que nos tocó que estuvieras por acá. Es una entrevista que te andamos buscando ya desde hace varias semanas. ¿Qué decir, por supuesto, de esto publicado por El Universal, la reacción de Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué dice rápidamente, bote pronto? Nada que no hayamos visto antes. Es la misma historia que vimos con los videoescándalos. Evidentemente aquí es más obvio que a esta señora Eva la chamaquearon. Ella nunca dice que el dinero es para López Obrador, se lo está diciendo el que se lo está dando. Y aquí se lo entrego y es para López Obrador. Pero pues cayó redondita, ¿no? Sí, lo que dice López Obrador es me pusieron un 4. Pero el tema específicamente es, sí, pero ella lo aceptó. Pero ¿cómo es que tiene gente que deja caerse en ese 4, no? Efectivamente. Bastantes. Lo que es muy interesante de este señor López Obrador, que es un político nada tonto, es él nunca está en esas cosas. Él siempre manda a su gente que sea la que se embarre y él siempre queda, como dice así, con su plumaje intocado, ¿no? Con su plumaje. Era un parte de lo que decía en este video publicado el día de hoy. Acuérdate lo que dijo Bejarano, que él lo hacía por López Obrador, ¿no? Y lo comentó incluso en el video. López Obrador decía, este momento me recuerda mucho aquel pues momento. Claro que se lo recuerda, pues es igualito. De Bejarano, entonces donde, bueno, pues a ambos les ponen un 4 y años después, insisto, en este programa hemos criticado al PRI, hemos criticado al PAN, al PRD, y ahora que toca Morena, pues vaya, también, por supuesto, lo que extraña y lo que no extraña a la vez es que 12 años después, 18 años después en campaña, no se mueva un centímetro de la manera en la que pensaba tal vez cuando sucedió lo de Bejarano. Bueno, porque eso le ha redituado. Imagínate en el instante que dijera, pues sí, es un acto de corrupción, o tengo que admitir que entre mi gente hay gente corrupta, se acaba López Obrador. Bueno, Él siempre ha manejado el discurso de que él es impoluto. El 20 de abril el caricaturista Paco Calderón publicó este cartón que vamos a ver en pantalla. Vamos a verlo. Este fue el cartón que publicó, a ver si lo podemos poner por ahí. Ego te absolvo, ovni. Ahí está. Cuando le perdonaba justamente el hermano de el señor Moreira al señor Moreira. Y decía atrás, ¡hey! Aquí el único que perdona pecados soy yo, Andrés Manuel López Obrador. López Obrador hojeó el diario Reforma y le echó un tuitazo a Paco Calderón. Tenemos también la respuesta. Para Calderón, caricaturista de Reforma, no te equivoques. El que exonera es tu tocayo y la mafia a la que defiendes. ¿A quién defiendes, Paco Calderón? Sí, yo defiendo al lector. Ahora, un enorme honor que de ser el único caricaturista en la historia de México al que públicamente un político se ha quejado. Es la segunda vez que lo hace. Y siempre es el mismo político. Pero bueno, es que cuando dejas de verte a ti mismo como un político igual a los demás y te consideras el salvador de la patria, el redentor, el Mesías, hombre, pues que te toquen es una blasfemia, ¿no? Está bien que ridiculicen a Felipe Calderón, que ridiculicen a Peña Nieto, que ridiculicen a medio mundo, que lo toquen a él. ¡Puta! ¿Qué clase de blasfemia has cometido? Y lo terrible es que muchos periodistas le hacen la cola. En la viña del señor llamado Twitter, tú le entras a todo. Le entras a haters, a gente que también te aplaude y dices, bueno, tal. El otro día decían, el caricaturista de la derecha. Eso me lo inventó este señor. Pero mira, vamos a ser justos. Si yo me dedico a criticar a los demás, sería realmente una incongruencia que yo no permitiera que me criticaran a mí. Ahora hay de críticas a críticas. Cuando alguien me dice una cosa que yo reconozco que tiene razón, soy bastante vanidoso, no lo admito, pero trato de cambiarlo. Cuando las críticas son insultos, que si eres obeso, que si te apellidas así, que si qué feo dibujas, todo eso, dices, bueno, ya cuando caen en los insultos es todavía mejor, porque entonces quiere decir que ya ganaste el argumento. Finalmente el caricaturista, yo o cualquier otro de mis colegas, siempre dibuja para hacer rabiar a los rabiosos. Entonces cuando los rabiosos ladran, dices, hombre, logré mi cometido. ¿Has sentido que las redes se han, en los últimos meses, tal vez un mes, 2 meses, últimas semanas, vuelto mucho más agresivas? Siempre, y es lógico. En la medida en que se acercan los procesos electorales, que la situación se polariza, que cada quien va empezando a tomar partido, pues sí, por supuesto, empiezan los caballazos y empiezan los insultos y las agresiones, pero no hay por qué asustarse de eso, eso se ha dado siempre. No tienes la piel delgada.
No, gracias a Dios, es una de las pocas virtudes que tenemos los obesos. La piel no la tengo delgada. ¿Qué te molesta de tus cartones, Paco Calderón? Dice, no puedo ser feliz. Decía por ahí en una entrevista que admirabas a Ronald Searle, en donde decía que no puedes estar totalmente conforme de tus cartones, que tiene que molestarte algo siempre. Mira, el cartón, en mi caso y en el de cualquier otro caricaturista, y si el otro caricaturista dice que no es así, te puedo asegurar que está mintiendo. El cartón que uno se imagina siempre es mejor que el que termine en el papel. En lo que piensa la cabeza y dibuja la mano, algo se pierde. Y cuando termina dices, es más o menos lo que yo quería hacer. Y muchas veces ocurre que publicas el cartón, y esta es probablemente la experiencia más desagradable para todo caricaturista. Publicas tu cartón, ya entregaste, ya se acabó la hora de cierre, lo entregas, y de repente, ¡pum!, viene la idea genial. Que dices, es como debió haber sido el cartón. ¡Chin! Y entonces lo que sale es algo menos bueno que. Pero bueno, ese es gajes del oficio. Te diré, este año voy a cumplir 40 años de caricaturista y yo sigo aprendiendo. Nadie puede decir, yo ya llegué, yo ya me quedé aquí. Decías que un artista es un plagiario. Mira, ahí estás tú. Ahí te veíamos. No, ese estaba anterior, nada más que no alcanzaste a voltear. ¿No? Ahora ahí estabas. Mira, persiguiendo la paloma, también momento icónico. Decías que un artista es un plagiario. ¿A quién plagiaste? No. Para llegar a esto. Un artista es un plagiario en busca de originalidad, es lo que yo decía. Ok. Todo artista es eso. Todo artista empieza admirando a otro artista. Y entonces empieza a dibujar como ese artista. ¿Y a quién plagiaste tú? A medio mundo. Bueno, digamos así, de los que yo empecé a conocer, que dije, esto es como a mí me gustan los dibujos. Yo te diría, principalmente, probablemente a don Jorge Carreño, que tuve la oportunidad de conocer, y a don Rafael Freire, que fueron muy buenos amigos míos. Después, aunque nunca lo conocí más que darle la mano en una ocasión, Abel Quesada. Y luego hice un viaje a Inglaterra y ahí me topé con los grandes caricaturistas ingleses, David Lowe, este señor Illingworth, Ronald Searle, Gerald Scarfe, todos aquellos. Bueno, yo dije, esto es maravilloso, ¿no? Y si bien nunca he tratado de copiar esos estilos, sí he tratado de irme por ese sentido de la irreverencia y no tanto del ataque personal, sino de hacerlo un poquito más sutil. Creo que eso corta más profundo. Sí, corta más, es lo que más les duele. Claro, porque vuelvo a lo mismo. Si alguien te insulta abiertamente, tómalo de quien viene. Pero si alguien se burla de ti bien, si alguien sabe por dónde te duele y hace una crítica irónica, doliente, sutil, a fondo, claro que duele. Llamadas telefónicas, que de pronto estés en tu casa y digan, le habla el senador tal, le habla el gobernador tal. Eso ocurre muy seguido, pero nunca es para insultarte o para amenazarte. Eso es un cuento. El caricaturista que diga que me hablaron para amenazarme es una tontería. A menos que sea el narco, que eso sí se los creo. Al contrario, el verdadero peligro es cuando le habla el senador fulano. Oye, qué magnífica caricatura, qué bárbaro. Tienes una visión extraordinaria. Y yo quisiera invitarte a comer. Y ya en la comida, de verdad, no, mira, fíjate, estamos haciendo un desarrollo turístico en Los Cabos, en donde quieras, ¿no? Y me gustaría invitarte para que vieras esa obra tan maravillosa que estamos haciendo. Por supuesto, con toda la familia. No falta el caricaturista que cae. Y al rato resulta que ese señor es un corruptazo. Sí. Y entonces, a la hora de criticar, el caricaturista dice, pero ¿cómo voy a criticarlo? Si ese prohombre se dio cuenta que yo soy un gran caricaturista, que soy un periodista visionario, y ya te arrancaron los dientes. Entonces, amigos políticos, tienes que tener muchísimo cuidado y saber poner una línea clara, que es... Sí, en lo personal tú y yo podemos un día platicar, el día tomarnos un cafecito. Eso no implica absolutamente nada. Si tú la riegas, o sea, mi labor es ser un poquito como los árbitros de fútbol, al menos de cuando yo crecí, que iban así con una tarjetita roja y el que... ¿Qué posición jugabas? No, yo, como puedes ver, no jugaba ninguna. El balón, yo creo. Sacaban una tarjetita roja, una tarjetita amarilla. Bueno, eso es lo mismo, ¿no? El que la riega, ¿sabe? Y yo creo que esa es la función idónea del caricaturista en una democracia. No tanto el caricaturista que toma partido, sino el caricaturista que está viendo quién la riega, quién no la riega, porque ese es el que gana más credibilidad.
¿Has terminado un cartón y dicho, no, me lo prohíbo? O sea, terminado. Muchas veces, pero te voy a decir, el principal instrumento de trabajo del caricaturista es el tiempo. Si tú te das el suficiente tiempo para hacer una caricatura, cuando haces ese tipo de cartones, lo ves y dices, no me está gustando. Entonces, lo dejas en la mesa, vas, te tomas un cafecito, regresas, lo vuelves a ver. Si de plano no te gusta, lo rompes y vuelves a empezar. Mira, ahí estás. Cuando no tienes el tiempo, entonces dices, chin, pues ya se tuvo que ir así, porque viene o que la hora hayas del dicho, cierre. es muy fuerte esto que acabo de dibujar, no lo voy a mandar. No. ¿Algún tipo de autocensura? No, nunca. Bueno, tengo una autocensura que es, yo todas las caricaturas las hago sin odio y sin piedad. Nunca es una cosa personal y nunca es una cosa así como para salirme por peteneras. Si le vas a pegar a alguien, pégale con todo, que le duela. Sean filias o fobias, pégale que le duela. Pero nunca es un pleito personal. Es decir, yo me veo a mí mismo como un cocinero que todos los días tengo que presentar un plato a la hora del desayuno. Entonces tú comprendes que el cocinero pues, se rompe la cabeza para ver cómo presenta todos los días un plato original, pero nunca corta las verduras porque las odia, nada más las corta porque es el material que hay para hacer el plato, ¿no? O sea, cortas las verduras porque tienes que hacer el plato, pero nunca es, ota, ¿cómo odio las zanahorias? Chin, pues no. Mira, es interesante y estoy viendo si no traes, por lo menos lo vi desde que llegaste, si traías un turbante. ¿Por qué? Paco Calderón. Vamos, ponlo por favor en pantalla el siguiente cartón. Así se hacen los chismes, ¿eh? Nunca he usado productor, turbantes. si traes algún turbante o algo, 2017, ponle pausa, predicciones predecibles para este año. Decía Paco Calderón, ¿esto lo publicaste cuándo? A principios de año. En enero. En enero creo que es el 1 de enero. Ha de haber sido el 1 de enero, sí. Ahí está. Sí, es cierto. 2 de enero, creo que es. Sí. Enero 2017, los 2 primeros días. Y son las predicciones de Paco Calderón. Bueno, pues decía que el megagasolinazo disparará la inflación y no reducirá el gasto público. Check. Lo cual era obvio, digo. Check. Trump refrendará sus amenazas contra México y aunque no las cumpla ya nos cargó el payaso. Check. No tanto, porque fíjate que México ha rebotado bastante bien. Creo que el que se ha venido para abajo es Trump. Claro, como ahora se ha venido para abajo, el único puerquito disponible que tiene somos nosotros. Entonces va a gruñir más feo. 3. Videgaray, por supuesto que iba a volver, pues era el único que había tratado con este hombre. Lo veías muy obvio. Todo esto lo veías, Sí. decías. A mí me falló la barba, que no sabía que iba a llegar así. Siguiente, Un poco porque eso es parte apenas. Siguiente. Marine Le Pen ganará la primera vuelta Fallé. en Francia. No, bueno, no. pasa la primera vuelta. Pasa la primera vuelta, pero en segundo lugar. Pasa la primera vuelta y Ahora, si gana la segunda. La adiós. Francia profunda votó por esta señora y la diferencia fue mínima. Fue mínima. Así que yo le pondría, sinceramente, si fuera un profesor Barco, palomita. Bueno, Diría adelante. Es demasiado barco. El PRI se jugará la presidencia en el Estado de México y si gana tampoco la tendrá asegurada. Eso es lo que es un no-brainer, pues es obvio, ¿no? Agustín Carstens dejará el Banco de México, su sucesor, sea quien sea, no llenará el hueco. Pues no lo va a dejar. Ahí la fallé. Allí la fallé y lo mismo caerá Javier Duarte, era obvio, pero le otorgarán un Eso amparo. todavía no sabemos. Todavía no sabemos, pero no creo que se lo den. Es No creo- México, Paco. Pero no, es que ese es México. Eso es lo que explica que su mujer se haya podido ir a Londres. A este señor ya le dieron tambo, pero creo que no era una pareja muy bien avenida, o al menos eso he leído. Y por último, Y se lo van a echar al plato a este señor. habrá más extorsiones de la CENTE, crímenes del narco y otros muertos por desastres naturales y accidentes. Han sido los 3 meses más violentos registrados en Así México. cualquiera es adivino, pues son adivinos mi alegría. Digo, tampoco creas que soy tan genio, digo, eso era obvio. Hace 10 años, rápidamente, porque nos tenemos que ir, te hicieron una entrevista. Y la pregunta fue en 2006. ¿Cómo te ves en 10 años, Paco Calderón? La respuesta es, ya dejé de fumar. Así es. ¿Aprobado?